Primero, ¿cómo tomaste la decisión de Carrió de jubilarse? De irse de la Cámara de Diputados. Me parece que está bien, también. Primero es una decisión personal. En ese sentido, está bien, no necesita un cargo. Creo que es útil en la Cámara, que es una voz fuerte en los debates, pero que tiene presencia estando en un cargo, en una banca o no. Pero de vuelta, es una decisión personal. Retirarse de la política es un tanto más difícil. Yo creo que los que llevamos la política un poco en la sangre, y sobre todo cuando creemos que tenemos para aportar en la Argentina, que hay tantas cosas que resolver, no sé, vamos a ver. Se jubila, o sea, lo de jubilar... No sé, bueno, no sé. presentan los papeles, ¿no? No, sí. Ah. Jubilación de beneficio previsional. Sí, me imagino que sí. ¿Por qué perdió la elección Cambiemos? Por muchos motivos. Vos sabés que, bueno, todos sabemos, vivimos en este país, tenemos serios problemas. Uno de ellos es el económico. Pero perdimos la elección por menos de lo que se pensaba que íbamos a perder. Entonces uno puede decir, ¿por qué perdimos la elección? Por un montón de cuestiones, entre ellas las económicas. ¿Por qué perdimos por menos de lo que algunos pensábamos que íbamos a perder? Es porque los ciudadanos decidimos por muchas cosas, Luis. Un montón de cosas. La libertad de prensa, la seguridad, el poder debatir con libertad, las relaciones exteriores, en menor medida que estas otras cosas que son más centrales, digo, en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Entonces, hacen balance. Los ciudadanos, que no somos todos iguales, hacemos un balance, agarramos un montón de cosas y decidimos. Decidimos por afinidades, decidimos por problemas, por expectativas, por un montón de cosas, y bueno, así salió el resultado. Lo importante es que la sociedad pudo elegir en libertad. Hoy tenemos un nuevo gobierno electo, una transición tranquila, que no quiere decir que no haya problemas para resolver, hay un montón, y empieza a ser el tiempo de las nuevas autoridades, del nuevo gobierno, del nuevo presidente. Vos no sos un experto, no te dedicás a la economía, sos más un funcionario dedicado a la política, por eso te lo pregunto de esta manera. ¿Te sorprendió el fracaso del plan económico de Macri? No sé si me sorprendió y tampoco sé... A ver, si cumplimos las expectativas, claramente no. Uno quiere bajar la inflación, uno quiere poder dinamizar la economía de manera tal de que el empleo sea más dinámico, de que todos podamos tener más oportunidades, etcétera, etcétera. Digo, también hay cuestiones positivas en la economía. Si uno dice no podemos vivir encerrados, abrir 180 mercados de exportación en todo el mundo es una oportunidad. Entonces creo que si se hacen las cosas bien, eso que está bien hecho va a ser una oportunidad. Entonces digo, no, de vuelta, no sé si sorpresa o no sorpresa. Trabajamos para que poder lograr resolver problemas que varios de ellos no logramos resolver. Yo digo, fracaso, es verdad. Y fíjate que algunos, Luis, perdóname la interrupción, algunos los logramos resolver. Digo, cuando nosotros iniciamos la gestión teníamos un Banco Central con muy poca plata adentro, un default no resuelto en muchos años, una ley de emergencia económica que es una anomalía absoluta. Es decir, el Congreso dice voy a dejar de tener atribuciones, te las voy a pasar. Digo, 12, 15 años en emergencia económica, ¿por qué? Pero digo, Entonces, algunas de esas las resolví. Ahora voy al fracaso, pero digo, default al borde. Entregan al país al borde del default. Formalmente no se sabe si se pueden enfrentar los vencimientos. Hay que evitarlo. Pero digo, hay que evitarlo. El endeudamiento al que se ha sometido lo pone al borde del default. Reservas, probablemente las más bajas de las transiciones, salvo 2001, pocas veces se ha encontrado con tan pocas reservas. No, nosotros recibimos con muy pocas reservas. Nosotros recibimos con muy pocas reservas con una diferencia muy grande, Luis. Nosotros teníamos que resolver problemas muy serios y profundos que se habían acumulado, por eso su dimensión, y a su vez sin plata. Es decir, todos tenemos que reconocer que el ingreso de divisas del 2006, 2007 no es el mismo que el del 2017. Entonces vos tenés dificultades no solamente con la dimensión y la complejidad del problema, sino con las herramientas que tenés para resolverlo. Salir del default, evitar no profundizar el déficit fiscal, pero sin causar daño social o dolor social, pero tratar de poner las cuentas en orden, no porque sea un fetiche nuestro, sino porque es la única manera de poder ir teniendo una deuda pagable. Es decir, es fácil. Un acreedor de un Estado es como un acreedor de un particular. Te pregunta primero, ¿querés pagarme? Y la segunda es, ¿podés pagarme? Entonces, si mira tus cuentas y tus cuentas son que te da un rojo permanente y creciente, te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a tener que cobrar una tasa de interés más alta porque tu riesgo de pago es más alto. No es que la deuda es más o menos grande, sí, claramente, objetivamente vos la podés medir comparada con dólares.
Ahora, si no pones en orden tus cuentas, si no pones en orden lo que podemos producir, si no nos volvemos mucho más eficaces, si no damos un debate mucho más franco en el Congreso, con los gobernadores, el problema no se va a solucionar, se va a acrecentar. Pero digo, Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar todos. Digo, obvio, vamos a pasar a ser oposición, digo, tenemos que evitarlo. En aritmética, soy muy burro en economía. ¿La deuda es más alta o menos alta? La deuda externa que tenemos con Macri que la que dejó Cristina. En términos absolutos, en dólares, probablemente sea más alta. Vos tenés un taxi, ¿no? Vos tenés un taxi que es, si vos tenés un déficit fiscal que no lo va solucionando y vos tenés obligaciones, digo, nosotros pasamos de no tener déficit a tener deuda. El déficit también es deuda. Eso es lo que no se entiende. El déficit permanente del kirchnerismo era deuda, que la pateabas para adelante, ¿no? Y default hay. Digo, la CUNSA tuvo que, pongámosle el término que uno quiera, ¿no? Pero la CUNSA dijo, les iba a pagar en este plazo, no les pago. Eso se llama default. No, con una diferencia. Es, cuando se declaró el default anterior, me acuerdo de Adolfo, si mal no recuerdo, el aplauso en el Congreso. Es no vamos a pagar la deuda. El aplauso en el Congreso, yo estaba en una de las gradas ahí escuchando, y a mí me parecía espantoso, porque una cosa es que vos vengas y le digas, mirá hermano, hice todo lo posible y la verdad que vos y yo sabemos que no puedo pagarte. Ahora la otra es, por eso hay que reconocer dos aspectos del deudor. Uno es las ganas de pagarte y la capacidad de pagarte. Entonces es, yo me voy a matar por honrar mi deuda, pero vos y yo sabemos que si son estos términos va a ser difícil, entonces repensemos los términos de la deuda. O sea, vos no podés hacer una fiesta de no pagar una deuda, vos tenés que honrar tu deuda. Entonces, cuando el acreedor te dice, está bien, entiendo tu situación, te creo tu voluntad de pago, voy a buscar junto con vos tu capacidad de pago, entonces encontrás de vuelta una salida. Entonces tenés que ir a hablar con los acreedores, no tirarle un zapatazo por la cabeza. No, está claro, pero digo, unilateralmente... Por eso es diferente, ¿no? Digo, la CUNSA que me... Muy diferente. Un enorme respeto... Además se siguen pagando los bonos, se siguen pagando... A los tenedores de títulos argentinos... Los defaultianos. Pero digo, déjame poner en términos políticos. La herencia que Cristina le dejó a Macri fue más o menos pesada que la que Macri le deja a Fernández. Son dos herencias complicadas, pero no son similares. Porque digo, de vuelta, cuando vos ponés en una lista las cosas, los problemas a solucionar, los aspectos a solucionar, no son solo los económicos. Si bien los económicos son los que te llevan a una emergencia, porque todos vivimos de, ¿cómo llego a fin de mes? Ahora, la seguridad es una deuda mucho más liviana. Nosotros hemos contribuido a la seguridad ciudadana mucho más que los 12 años de Néstor y de Cristina, de Aníbal Fernández, ministro. ¿Se entiende o no? Nosotros trabajamos con los 24 gobernadores de provincia. Cuando decimos que peleamos contra el narcotráfico, en serio peleamos, es una pelea difícil. Cuando peleas contra la corrupción, y vos en tu introducción hablaste algo de eso, hay que empezar a dar herramientas y hay que exigirle a los jueces y hay que empezar a librarse la política de las cuestiones judiciales, pero a su vez no, la impunidad no, es justicia. Entonces, nosotros trabajamos mucho en eso, dimos herramientas. Cuando vos me preguntás qué hizo el kirchnerismo para poder dar herramientas a la justicia o para poder tener como Estado más herramientas para poder ser entre los que conformamos el Estado mucho mejores, casi ninguna. Casi ninguna. Nosotros arrancamos con la ley de acceso a la información, que no había, casi uno de los pocos países de América Latina que no tenían, pero la del arrepentido para casos de corrupción, si sirve para secuestro, ¿por qué no para corrupción? La tienen un montón de estados. Extinción de dominio. ¿Cuál es tu problema? No. ¿Cuál es el problema de algunos políticos argentinos que no quieren una herramienta como la extinción de dominio? Funciona en Colombia, funciona en Estados Unidos, funciona en Brasil, funciona en Suiza. Redactémosla mejor, pero ¿cómo vamos a dejar que lo apropiado indebidamente, sea para narcotráfico, sea para corrupción, además lo usen o para el disfrute y que todos nosotros tengamos que mirar cómo unos delincuentes disfrutan de la plata de todos nosotros o el narcotráfico además hace negocio con eso? Entonces digo, esa herencia le entregamos a un Estado en ese aspecto muchísimo mejor. En educación, vamos a los temas más, si vos querés, mucho, tan importante como esos otros, pero alguien diría soft. Digo, si no tenés buena educación con buen resultado, no salís. No salís. Menos de 20.000 pesos el sueldo de un docente. Sí, es bravo, pero el resultado es mejor, aún con eso. Y está garantizada el incentivo docente y cumplimos con la ley. De vuelta, Luis.
con las dificultades económicas cumplimos con el federalismo fiscal con las provincias, no con las amigas, con Suponete- todas. Suponete que yo te concedo eso. Esa es otra Hipótesis. herencia. Suponete que, ¿Vos te acordás? Suponete Dale. que te concedo hipótesis de mejor en educación, después lo discutimos, no lo comparto. Mejor en seguridad, podemos Federalismo. acordar algunas cosas. Calidad institucional, estoy seguro que no, pero suponete que te la concede. ¿Qué significa que heladera, como dice Jorge Fernández Díaz, heladera mata ética? O sea, que la No, gente- no. De hecho, a la inversa, cuando uno mira, y por eso expliqué lo que yo creo al principio es cómo tratamos de resolver nuestro voto los ciudadanos, que somos todos distintos. Un poco esa expectativa es, no, la gente quiere que la gobiernen con decencia y quieren que podamos lograr posibilidades de progreso económico también. Las dos cosas son el verdadero logro de un país. No es robame pero dame algo aunque me dure poco o arreglame la institucionalidad y la corrupción pero no sé cómo llegar a fin de mes. No, el país que progresa en serio, el país que conquista esa posibilidad de futuro, de porvenir, como me gusta más decir a mí, el futuro parece que no llega nunca. Ujú. Porvenir siempre trae algo bueno, es esto, tenés que ir logrando las dos cosas. Entonces- y ahora muchos que van a volver a gobernar, que ya gobernaron, tienen la obligación de hacerlo infinitamente mejor de lo que lo Está bien, hicieron el y 48%, mejor que nosotros. El 48% que votó a Fernández, Mm. en ese combo que vos decís del voto. ¿Vos votó- crees que ese 48% quieren que lo roben? No. No. Sigo tu argumento. Entonces son más decentes y más eficientes que ustedes, ¿Quiénes? los que ganaron. No. ¿Y por qué no No, votaron? y porque hay preferencias para ordenar el motivo de un voto. Al revés, yo creo que el gobierno yo ruego equivocarme, pero no creo que puedan cambiar mucho de lo que fueron. Es decir, Alberto Fernández, que va a ser nuestro presidente por 4 años, fue el tipo que sin problema firmó la intervención del INDEC, calidad institucional. Acabamos de mandar el proyecto para nueva ley de sistema estadístico nacional. No solo que ellos no mandaron ni una ley para fortalecer un instituto tan importante como ese, se lo secuestraron. Entonces digo, lo firmó Alberto. Entonces Alberto tiene que ser muy diferente a lo que fue como jefe de gabinete. Zanini, que no creo que lo pueda hacer, va a tener que ser totalmente diferente si es que queremos un resultado mejor. Entonces, quienes votaron a ellos quieren estar mejor económicamente y probablemente ellos llegaron con un mensaje más esperanzador en ese sentido. Ahora, esa gente no quiere que la roben. Yo estoy seguro. No Ahora, quiere que... Mirá, mucha gente vive en barrios difíciles que los han votado a ellos y no quiere que el narcotráfico los obligue a estar atrás de una reja. una hipótesis muy básica. Yo creo que Macri fue presidente gracias a Cristina. Creo que el nivel de la voluntad autocrática, el nivel de corrupción, el nivel de estancamiento lo catapultó a Macri. No es que la gente corrió enamorada a votar a Macri. Y hoy Fernández es presidente gracias al pésimo gobierno de Macri. Bueno, mirá, en la vida todo es por comparación. Y es por comparación por lo que uno es y por lo que el otro pudo ser o no ser. Sí. Saco los calificativos porque puedo no compartirlos. Digo, nosotros tuvimos un gobierno muy difícil y nos rompimos el lomo trabajando para resolver problemas. La Argentina es complicada, es un país como que está trabado, hay que destrabarlo. Eso es. Entonces, y son muchos los aspectos que hay que trabajar. En un gobierno no se eligen los problemas, se enfrentan los problemas. Cuando vos los negás, cuando un presidente los niega, digo, es más fácil decir voy a repartir plata que decir tengo que decidir dónde pongo la plata que tengo. Es mucho más difícil porque todos queremos tener plata. Obvio. Porque Es mucho más difícil decir tengo 20% de pobre, 25, 30% de pobre a decir el INDEC no va a medir más los pobres. Está bien, Fernando, pero digo, cuando vos decís negar los problemas, el segundo semestre, la lluvia de inversiones, lo peor ya pasó. No, eso si eso- uno, eso no eso es si uno negar. quiere es forma de encarar las expectativas. Uno también tiene que trabajar con el incentivo a las expectativas, pero no. Nosotros, el INDEC midió todos los meses todo, Luis. Todo, actividad industrial, pobreza, empleo, exportaciones, todo. Como Luis. debe ser, ¿no? Pero claro, entonces ¿es una conquista o no es una conquista? Y lo que yo digo es, tenemos que hacer el esfuerzo, porque no es solo el 40% que votó a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, o sea, a mí me gustaba más Cambiemos, al presidente Macri, a este equipo de trabajo, sino que vota nociones. No es solo el 40%. Yo creo que mucha gente votó a Alberto enojada de ir a votarlo a Alberto. Estoy convencido. Porque fue muy malo el gobierno de Macri. Estoy Me convencido. estás dando la razón. Fue tan malo el gobierno. No, te A estoy ver, dando la razón. pero- O parcialmente. Te pero estoy te diciendo digo- lo siguiente, estoy siguiendo tu razonamiento. Es,
Hay gente que si a nosotros nos iba bien, mejor en el resultado económico, seguro que ganábamos la elección. No te quepa la menor duda. Seguro que ganábamos de vuelta. No, Luis, pero vos me decís, hicieron un gobierno desastroso. ¿Vos lo sabés lo difícil que es no salirte de las reglas de juego y tratar de solucionar los problemas? Pero a ver, es mucho más fácil decirte, voy a aumentar la jubilación, para que veas que voy a aumentar el salario, no va a haber más desempleo y la pobreza no la vamos a medir más. Es mucho más fácil eso, Luis. Te lo digo para que sea más directo y para que no sea personal, y odio la pedantería de la primera persona. Yo soy de los pocos periodistas que dice a quién votó. Yo voté a Macri, convencido de que había que ponerle un dique a la vocación autocrática del kirchnerismo, de la permanencia, de la no alternancia, etcétera, etcétera. La verdad que, entre otras cosas, voté para que volviese el INDEC y los controles, pero también para que los controles demostraron que la industria cayó, el campo cayó, y se me fue la virome, el campo cayó, digamos, la pobreza aumentó, la inflación se duplicó. El campo no, Luis. Si tenemos... contra, Fernando. No, el campo no, es más. De vuelta, no vamos a discutir sobre los resultados, porque los resultados están arriba de la mesa. Lo que sí tenemos que tener es la pintura completa. Y te digo por qué es importante tener la pintura completa. Porque si nosotros, por hacer énfasis en lo que no logramos hacer, que está bien, eso está bien, hay que ponerlo arriba de la mesa, es decir, no lograste bajar la pobreza, es un problemón. La aumentaste. Inmenso. No es que no la bajaste, no lograste bajar la inflación, es un problema. No lograste, bueno, ok, fantástico. Si no ponemos en la columna de lo positivo, la sociedad no lo va a defender porque se invisibiliza. ¿Se entiende o no? Ese es el problema que yo creo que nosotros tenemos que defender y que creo que la Argentina tiene que defender y que no tiene que minimizar. Por eso digo, los resultados uno puede decir al final, ¿cuánto le das? Una nota, X. Ahora, cuando vos empezás a desmenuzar los aspectos de un gobierno, que yo creo que es mucho más positivo, sobre todo aquellos que tenemos el día a día un poquitito más suelto como para poder decir, voy a desmenuzar un poco más la cosa. Y yo creo que lo hace casi todos los argentinos. Al final vos tenés dos botones, el sí o el no, o dos boletas. En el balotaje o en la última elección había casi dos boletas, no menospreciando a nadie. Pero digo, si nosotros nos olvidamos de lo que realmente se logró, se mantuvo y se hizo bien, lo vamos a perder. Y ese es un drama. Definime a Alberto Fernández. Es difícil, primero no soy experto en las personas, segundo, lo conozco por lo que fue, por eso ya dije lo que dije. Lo segundo, lo veo con muy poca capacidad de aceptar una pregunta y una crítica. Lo veo con tus colegas. Digo, sí, uno siempre se molesta con una pregunta difícil, pero digo, recién arranca, son 4 años. Otro ejercicio, hay que contestar preguntas. Entonces... no puedo, no resisto, una chicana, tengo que poner una chicana. Dale. Dicho desde el lugar de Elisa Carrió, que solo atiende a los amigos, que maltrata a todo el mundo, es raro, ¿no? No sé, pero vos tenés... Sí, contame a quién atiende, cómo trata a los pero no me gusta personalizar. Cada uno tiene su forma, por eso yo te dije, cuando me preguntaste con Alberto, yo te dije... no resistí. Pero bueno, por ahí aprende también Carrió. Te diste el gusto. Pero yo creo que es una persona que hace 25 años tiene contacto con la prensa. ¿Quién? Lilita, pero también lo puedes decir... Y te lo digo con la que dejan en la... No, pero nosotros estamos acostumbrados, Luis, a dar conferencias de prensa. Digo como espacios políticos. ¿Carrió? Estamos acostumbrados a dar conferencias de prensa. El presidente de la Nación, los funcionarios, los ministros... Yo te digo porque trabajo en Casa Rosada. Pero Carrió es columnista... Me los cruzo a tus compañeros Carrió periodistas... Es de TN. Bueno, pero espérame, Luis, porque si personalizamos nos vamos a la novela estamos acostumbrados a conferencia de prensa. Del fetiche personal. Adrián Pérez, del fetiche personal. Fernando Sánchez. Pero vos preguntás... la líder no atiende a nadie. No. Habla. Algunos dirían, tiene que hablar más y tiene que hablar con... ¿Qué sé yo? No me quiero meter en lo personal. Vos me preguntaste por Alberto. Yo te digo cómo nos manejamos en Cambiemos. En Cambiemos vos tenés un montón de gente que va a todos los medios. Van a los medios que uno diría opositores. A mí no me gusta caracterizarlos. Digo, son periodistas que tienen una línea u otra. Y si quiero ir, voy. Y si no quiero ir, no voy. Lo bueno de la libertad es que también uno puede decidir no ir. Obvio. Y otro podrá ir, otro irá, qué sé yo. Entonces lo que digo es que todos tengan la posibilidad de existir. Esa es la libertad. Esa es la libertad. Y te digo, en Casa Rosada nosotros estábamos acostumbrados a mirar conferencias de prensa y las preguntas se sorteaban. Sí, claro. Se sortean, Luis. Entonces digo, grandes diferencias. Vos lo sabés más que nadie porque fuiste el único periodista que le hizo una pregunta a una señora que fue 8 años presidente. Único. ¿Eso te parece una normalidad?